Hola, estás en Líderes de la Lección, donde instruimos la mente para transformar el carácter. Si eres de los que creen que la escuela sabática es más que leer un folleto, entonces este programa es para ti. Jonathan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte a ti, Julio, y también a todo ese ejército de maestros que nos sintonizan en YouTube, iTunes, Pandora y el canal de Roku de la Conferencia de Carolinas. Amigo, hoy no solo vamos a repasar una lección, hoy vamos a equiparnos para ser instrumentos de cambio en manos de Dios. Estamos en la lección 4. El papel de la Biblia. Así es, Jonathan. Y antes de que nos sumerjamos en esas aguas profundas, quiero hacerles una invitación de corazón. Si tú quieres que tu clase sea algo más que una transferencia de datos históricos, tienes que ver nuestro episodio 0. Fundamental, Julio César. El enlace está aquí abajo en la descripción o puedes hacer un clic en la tarjeta que aparece aquí arriba. En este episodio te explicamos la esencia de nuestra metodología. No es solo enseñar, sino cómo enseñarlo para que el carácter de tus alumnos sea esculpido a la imagen de Cristo. Exacto, porque de nada sirve conocer la Biblia de tapa a tapa si al cerrarla seguimos siendo las mismas personas impacientes o egoístas. Así que, maestros, preparen su té o su botella de agua, abran su folleto, por supuesto la Biblia, porque comenzamos con nuestra primera fase. Conecta. Jonathan, imagina que vas de camino por un desierto abrasador. Tienes sed, tu piel se agrieta y a lo lejos ves un cofre. Corres hacia él con las últimas fuerzas que te quedan. Lo abres y encuentras un manual de instrucciones sobre cómo fabricar una cantimplora. No tienes agua, solo el papel que te explica cómo podrías haber tenido agua. ¿Cuántos de nosotros tratamos la Biblia de esa manera? Como si fuera un manual técnico que leemos cuando ya estamos secos, pero del que nunca llegamos a beber realmente. Vaya imagen, Julio César. ¿Sabes? Eso me hace pensar qué lugar ocupa la Biblia hoy en tu vida. ¿Es una lámpara encendida que te muestra dónde poner el pie en el siguiente paso? ¿O es simplemente un adorno que junta polvo en la mesita de noche mientras tú intentas resolver tus problemas con tus propios razonamientos? Bueno, la pregunta provocadora para tu clase este sábado, querido maestro, es esta. Si hoy te quitaran el acceso a la Biblia, ¿cuánto de su contenido ya ha sido descargado en tu carácter y cuánto se quedaría solo en el papel? Esta lección es vital porque nos recuerda que la Biblia no es un libro de historia, sino el aliento de vida que sostiene nuestra salud mental y espiritual. Julio César, ahora entramos en Examina, que lo llamaría la sección de carne y hueso, donde nos preguntamos, ¿qué debo saber de esta lección? Pero ahora, quiero dirigirme a ti, maestro, para que recuerdes que no buscamos solo información, buscamos la formación del carácter. Y para eso te tenemos una propuesta. Hemos sintetizado la lección en 3 puntos que sin duda te ayudarán a enfocar tu clase. El primero tiene que ver con la naturaleza de la Biblia, ser el aliento mismo del Creador. Y para abordar esto directamente, vayamos con la primera pregunta para debatir en la clase. ¿Por qué la Biblia tiene el poder de darnos vida y no es simplemente una colección de relatos antiguos? Invita a un alumno a leer 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Asumo que la respuesta de la clase será absolutamente fascinante, porque el texto apunta con claridad al hecho de que fue inspirada por Dios. De paso, la palabra inspirada viene del griego teupeneustos, que significa literalmente soplada por Dios. Julio César, esto me vuelve la cabeza. Es la misma expresión que se usa en Génesis cuando relata que Dios sopló en la nariz de Adán el aliento de vida. Exacto, Jonathan. Piensen en esta analogía. La Biblia es como un tanque de oxígeno para un buzo. Sin ella nos asfixiamos en la presión de este mundo. Si la Escritura es soplada por Dios, entonces cuando la estudiamos estamos recibiendo el mismo aliento creador que dio existencia al universo. Y fíjate, Julio César, que Satanás sabe esto perfectamente.
La lección menciona que su estrategia número 1 es mantenernos alejados del estudio de la palabra mediante los negocios, la apatía, el cansancio o la duda. Él sabe que si dejas de respirar este aliento, te vuelves espiritualmente débil. El carácter de Dios es constante, pero nuestro carácter se vuelve inconsistente cuando dejamos de inhalar la verdad divina. Maestro, recalca esto en tu clase. Estudiar la Biblia no es un deber religioso, es un acto de supervivencia. Es permitir que Dios sople su justicia y su amor en nuestro interior cada mañana. Julio César, ahora pasemos al segundo punto, que tiene que ver con la función de la Biblia, ser el bisturí de la verdad. La pregunta clave sería, ¿cómo logra la Biblia transformar nuestras actitudes más profundas y ocultas? Para eso llevamos a la clase a leer el versículo de memoria de la lección, Hebreos 4:12. Luego, alégrate porque va a participar hasta el más introvertido de tus alumnos. Estoy seguro de que así será. Por lo menos yo estoy casi desesperado por añadir que ese texto presenta la palabra como más cortante que toda espada de dos filos y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí la analogía es clara. La Biblia es un bisturí quirúrgico. Jonathan, un bisturí en manos de un cirujano no es para herir, sino para quitar el tumor. ¡Qué ilustración, Julio César! A veces la Biblia nos duele porque toca áreas de nuestro carácter que preferimos ignorar. El orgullo de creer que ya lo sabemos todo, la falta de paciencia con nuestros hijos o el tono rudo con nuestras esposas. La lección nos dice que la Biblia tiene 4 funciones específicas: enseñar la verdad, reprender el error, corregir el rumbo e instruir en justicia. Me detengo en la palabra corregir, Jonathan. En la navegación antigua, corregir el rumbo significaba ajustar las velas para no estrellarse contra las rocas. Muchos de nosotros vamos a la deriva emocional porque nuestra razón humana es falible y engañosa. La Biblia nos invita a someter nuestra limitada sabiduría a la sabiduría infinita de Dios. Si nos acercamos a ella con humildad, el Espíritu Santo hace la cirugía necesaria para que el fruto del Espíritu de Gálatas 5:22 comience a crecer. Pero ojo, Julio César, la lección advierte que si nos acercamos a las Escrituras con un espíritu arrogante y crítico, pensando que ya hemos oído absolutamente todo, nos cerramos en la revelación. El carácter de Cristo es humilde y solo los humildes pueden ser operados por el gran cirujano. Finalmente, Jonathan, toquemos el punto final de Examina, el secreto de la permanencia. Y para eso, lancemos la tercera pregunta para que los maestros tomen nota y la hagan el sábado a la clase. Dile a tus alumnos cuál es la condición indispensable para que la Biblia realmente nutra nuestro carácter a largo plazo. La respuesta la encontrarán en 2 Timoteo 3:14 y si todo sale según lo planeado, tus alumnos van a acertar en sus respuestas. En este texto, Pablo le dice a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido. La palabra griega es meno, que significa permanecer. Es la misma palabra que Jesús usa en Juan 15 cuando dice, permaneced en mí. La lección trae un proverbio hebreo que es oro puro. Quien aprende una lección y no la repasa es como un agricultor que siembra y no cosecha. ¡Qué tragedia, Jonathan! Y los labradores sí que sabemos de eso. Imagina trabajar la tierra, comprar la semilla, sembrar bajo el sol, pero nunca volver a cuidar la planta o recoger el fruto. Así es el maestro o el alumno que solo abre la Biblia el sábado. El carácter no se transforma por atragantarnos de información una vez a la semana, sino por la nutrición constante. La lección compara la palabra con el maná y con la leche para un bebé. Es como hacer ejercicio, Julio César. No te pones en forma por ir un día al gimnasio 10 horas seguidas. Te pones en forma por ir 30 minutos todos los días. El crecimiento del carácter es gradual. A veces no sentimos el cambio hoy,
Pero si persistimos en la palabra, un día nos daremos cuenta de que ya no reaccionamos con ira ante los problemas, sino con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y un punto vital para los maestros. La lección nos recuerda que no podemos acceder a la verdad divina solos. Necesitamos el testimonio de otros y la labor de maestros que hayan aceptado esa revelación. Timoteo aprendió que su madre Eunice y Loida le ayudaron mucho. Maestro, tú eres el puente para que tus alumnos aprendan a permanecer en la fuente. Excelente resumen, Julio César. Ahora, entremos en la fase traduce. Aquí es donde retamos a la clase a aplicar lo aprendido. Queremos responder, ¿cómo aplicaría esta lección a escenarios hipotéticos? Maestros, lancen estos casos a sus alumnos y dejen que el debate se encienda. Imaginen a Ricardo. Él es el alumno estrella. Se sabe los nombres de todos los reyes de Judá, las fechas de las 2300 tardes y mañanas, y tiene 3 versiones de la Biblia en su celular. Pero en las juntas de iglesia es conocido por ser rudo, intolerante y por humillar a los que no saben tanto como él. Basándonos en lo que vimos sobre la Biblia como espada que discierne el corazón y el peligro del orgullo, ¿qué diagnóstico le darían a la vida devocional de Ricardo? Yo diría que Ricardo tiene mucha información, pero poca encarnación. Está usando la Biblia como un escudo para su ego, en lugar de dejar que sea un bisturí para su orgullo. Le falta entender que el objetivo de las Escrituras no es hacernos sabios en datos, sino sabios para la salvación y equiparnos para toda buena obra. Si el estudio de Ricardo no lo hace más amable y humilde, entonces no está estudiando la palabra, está leyendo un libro académico. Segundo escenario. Sofía es una joven de 25 años. Ella dice, yo trato de leer la Biblia, pero me parece aburrida y desconectada de mi realidad. Prefiero escuchar podcasts de motivación o leer libros de autoayuda que me dan consejos prácticos para mi ansiedad. De acuerdo con la lección sobre el discernimiento espiritual en 1 Corintios 2:14 y la naturaleza viva de la palabra, ¿cómo ayudarían a Sofía a ver la Biblia con nuevos ojos? Es un caso muy común, Julio César. A Sofía hay que explicarle que la Biblia no se lee con la misma actitud con la que se lee una novela. Necesita sintonizar el receptor. La lección dice que nuestra actitud hacia la Biblia y nuestra forma de leerla son determinantes. Yo le sugeriría que deje de buscar consejos de ayuda y que empiece a buscar encuentros con una persona. Si ella pide al Espíritu Santo que le dé discernimiento, descubrirá que la Biblia tiene respuesta para su ansiedad que ningún gurú de motivación puede ofrecer, porque es la única que puede vivificar el alma en la aflicción. Wow, ya me estoy imaginando todos los aportes que se darán en las clases donde se van a analizar estos escenarios. Me lleno de emoción porque eso significa que nuestra hermandad estará interiorizando la Biblia mediante este simulador de vuelo espiritual que llamamos Traduce y que irá haciendo poco a poco que el carácter del Señor se forme en cada uno de nosotros. Pero terminemos esta fase con un tercer escenario hipotético. Consideremos a Marcos, que se siente frustrado. Dice que su vida espiritual es una montaña rusa emocional. El sábado sale de la iglesia súper motivado, pero el martes ya se siente vacío y vuelve a caer en sus viejos hábitos. Basándonos en el concepto de persistir y el ejemplo del agricultor que siembra pero no cosecha, ¿qué estrategia práctica le propondrían a Marcos? A mí me parece que Marcos necesita entender el secreto de la savia, que mencionamos en otros episodios. No puede depender de la emoción de un sábado. Su carácter se está desmoronando porque está intentando vivir de una reserva que no existe. Le aconsejaría que empiece a rumiar la palabra, que tome un solo versículo por la mañana y lo mantengan en su mente durante todo el día, como el maná diario. La persistencia es lo que estabiliza el carácter. El cambio no es inmediato, es gradual y requiere que él decida permanecer conectado a la vid, incluso los lunes
y los martes. Brillante, brillante, mi querido Jonathan. Pero ahora llegamos a la fase final, acciona. Maestros, no dejen que sus alumnos se vayan sin un deber práctico. Respondemos a ¿qué haré esta semana con lo que aprendí? Julio César, la lección nos desafía a no ser oidores olvidadizos. ¿Cuál es el reto para esta semana? Se llama el desafío del versículo del espejo. Esta semana cada uno elegirá un versículo de la guía de estudio de la Biblia, o como le llamamos cariñosamente, el folleto de escuela sabática, pero no solo para leerlo, sino para usarlo como un espejo del carácter. Cada noche antes de dormir deben hacerse esta pregunta: ¿cómo este versículo corrigió hoy mi orgullo, mi impaciencia o mi egoísmo? Me encanta, me encanta. Y para que sea realmente un acciona, el desafío incluye que elijan una situación específica del día, en el tráfico, con el jefe o con tu pareja, donde decidieron actuar según lo que la palabra dice y no según su impulso natural. El próximo sábado, dedica los primeros 2 minutos de la clase para que alguien comparta su experiencia. Jonathan, ha sido un privilegio recorrer esta lección contigo. Maestros, recuerden que ustedes tienen en sus manos el libro más poderoso de la historia. No lo traten como un folleto, trátenlo como el mapa que lleva a sus alumnos a los pies de Jesús. Así es, Julio César. Gracias a todos por ser parte de esta comunidad. Si este contenido te ha sido útil, dale un like, compártelo con algún otro director de la escuela sabática y suscríbete para no perderte la próxima lección. Nos despedimos como siempre recordándoles que esto es Líderes de la Lección, donde instruimos la mente para transformar el carácter. No olviden ver el episodio 0 para maximizar su potencial como maestros. Que el aliento de Dios sople vida en sus hogares y en sus clases esta semana. Bendiciones para todos. Chao, chao. Un gran abrazo, mis queridos maestros. Gracias por acompañarnos en Líderes de la Lección. Acompáñanos la próxima semana para la lección 5, Cómo estudiar la Biblia. Cada semana publicamos un nuevo episodio para ayudarte a prepararte mejor para la lección. Líderes de la Lección. Instruimos la mente para transformar el carácter.